Nuevamente, otro encuentro en el Club de Lectura de Metafísica Aplicada, compartiendo el libro de los secretos de Osho. Es un libro cuya edición está en el año... Primera edición, mayo del año 2003. Quinta edición, junio del año 2007. Bien. Yo voy a retomar un capítulo donde Osho está describiendo, está contestando unas preguntas. El capítulo es el capítulo 18 y el título del capítulo es Permanecer con la realidad. Y él está contestando esta pregunta. Dice, ¿es la permisividad en la expresión un avance hacia la autenticidad? Bien. Yo voy a retomar, porque faltaba un poquitito para terminar la respuesta a esta pregunta y continuar con la otra. Esto en el club de lectura va a figurar con la emisión número 6. El comienzo del capítulo está en la emisión número 5. Y esto que vamos a compartir hoy va a ser la emisión número 6. Bien, entonces retomo. Siempre hay un poquitito del capítulo anterior como para que la persona que encuentra esto en YouTube de manera aleatoria, lo que está escuchando le haga un poquito de sentido. Sí. Muy bien. En Rusia tienen un dicho popular que dice que si todos expresan total y exactamente lo que piensan, no quedarán 4 amigos en el mundo entero. Imposible. Lo que tu amigo piensa de ti nunca te lo dice. Es por eso que la amistad se mantiene. Pero siempre está diciéndote cosas a tus espaldas y tú dices lo que piensas de tu amigo a sus espaldas. Nadie dice honestamente lo que piensa porque entonces no habría ninguna posibilidad de ninguna amistad. ¿Pero por qué? Si nadie está de acuerdo contigo y la única razón es esta, solo te puedes engañar a ti mismo. No puedes engañar a nadie más. Solo es posible el autoengaño. Y cuando piensas que estás engañando a los demás, simplemente te estás engañando a ti mismo. Puede que otros finjan que los has engañado porque hay momentos en los que resulta conveniente actuar como si uno estuviera siendo engañado. Puede que resulte beneficioso para esta persona. Le hablas a alguien de tu grandeza, todo el mundo está hablando directa o indirectamente de su propia grandeza, de su superioridad. Puede que alguien se muestre de acuerdo contigo. Si le resulta beneficioso, simulará que está siendo engañado por ti, pero por dentro sabe quién eres. No puedes engañar a nadie a menos que haya alguien dispuesto a ser engañado. Eso es otra cosa. Al hablar de autenticidad quiero decir, recuerda tu realidad, identifícala y sepárala de tus interpretaciones. Deshazte de tus interpretaciones y mira la realidad de lo que eres y no tengas miedo. Hay mucha fealdad ahí. Si tienes miedo, nunca serás capaz de cambiarla. Si está ahí, acepta que está ahí y considérala. Esto es lo que significa consideración. Considérala, mírala en toda su desnudez, obsérvala toda. Vete hasta sus raíces y analízala. Ve por qué está ahí, cómo la ayudas a estar ahí, cómo la alimentas, cómo la proteges, cómo ha crecido hasta llegar a ser un árbol tan grande. Ve tu fealdad, tu violencia, tu odio, tu ira, cómo lo has protegido, cómo la has ayudado a crecer hasta ahora. Mira sus raíces, mira todo el fenómeno. Bien, yo acá voy a hacer una acotación. ¿Cómo ayudamos nosotros a que esto suceda? Porque lo justificamos. Claro. Sí, Cuando lo justificamos, estamos... Claro, en vez de aceptar que el problema es mío, claro, que me toca algo, que me duele. Exactamente. Y que yo estoy reaccionando con ira en lugar de con compresión. Sí. Yo la primera cosa que tengo que hacer es aceptar. Sí. Pues, ¿y qué podría haber hecho? Y si yo tuviese un poquito más de elevación de conciencia, de trabajo interno,
en lugar de enojarme, hubiera reaccionado con comprensión. Ni siquiera amor, un poco de comprensión. Bien. Ahora tendríamos que decir, ¿cómo se llama? Empatía. No, pero esa palabra, mira, por favor, no la use. Bueno, sigo. Dice, y Shiva dice que si la consideras totalmente, puedes dejarla ir inmediatamente, ahora mismo, porque eres tú quien ha estado protegiéndola. Eres tú quien ha estado ayudándolo a arraigarse en ti. Es tu creación. Puedes dejarla inmediatamente ahora mismo. Puedes dejarla y entonces no hay necesidad de volver a mirarla. Pero antes de poder hacer esto, tendrás que conocerla lo que es. Todo el mecanismo, toda su complejidad, cómo la ayudas en todo momento. Si alguien te dice algo insultante, ¿cómo reaccionas? ¿Has pensado en ello alguna vez, en que puede que tenga razón? Entonces mira, puede que tenga razón. Existen todas las posibilidades de que él tenga más razón con respecto a ti que tú con respecto a ti mismo, porque él, a esta distancia, distante, él puede observar. Así que no reaccionas, espera, dile, consideraré lo que has dicho, me has insultado y consideraré cuál es la realidad, porque puede que tengas razón. Si tienes razón, entonces te daré las gracias. Deja que lo considere y si encuentro que no tienes razón, te lo diré. Pero no reacciones, porque la reacción es diferente. Si me insultas, en vez de reaccionar, te digo, espera, vuelve en 7 días, consideraré lo que has dicho. Puede que tengas razón, me pondré en tu lugar y me observaré a mí mismo. Crearé una distancia. Puede que tengas razón, así que deja que mire el hecho. Es muy amable de tu parte haberlo señalado, así que lo miraré. Si noto que tienes razón, te lo agradeceré. Si noto que estás equivocado, te informaré de que estás equivocado. Pero ¿hay necesidad de reaccionar? Me insultas. ¿Qué hago entonces? Te insulto inmediatamente, en el acto. Huyo de la consideración. He reaccionado. Tú me insultaste, así que yo te he insultado. Y recuerda, la reacción nunca puede estar en lo cierto. Nunca puede estar en lo cierto. Si me insultas, creas la posibilidad de que me enfade. Y cuando estoy enfadado, no estoy consciente. Diré algo que nunca he pensado sobre ti. En este mismo instante, debido a tus insultos, reacciono de manera violenta. Un momento después, puede que me arrepienta. No reacciones, considera los hechos, y si tu consideración es total, puedes dejar cualquier cosa, está en tus manos. Eso está ahí porque tú te has aferrado a ello, pero puedes dejarlo inmediatamente y no habrá represión. Recuerda, si has considerado un hecho, nunca hay ninguna represión. O te gusta y continúas en ello, o no te gusta y lo dejas. La segunda pregunta que le hacen dice, según la técnica de ayer por la noche, cuando surge la ira, la violencia y el sexo, etc., uno debe considerarlo y luego de repente dejarlo. Pero al hacer eso, uno a veces se siente enfermo y ansioso. ¿Cuáles son las razones de estas sensaciones negativas? Solo una razón. Tu consideración no es total. Todo el mundo quiere dejar la ira sin comprenderla. Todo el mundo quiere dejar el sexo sin comprenderlo. Y no hay revolución sin comprensión. Crearás más problemas y crearás más desdichas para ti. No pienses en renunciar a nada, piensa tan solo en cómo comprenderlo. Comprensión, no renunciación. No hay necesidad de pensar en dejar nada. Lo único necesario es comprenderlo en su totalidad. Si lo has comprendido en su totalidad, la transformación le seguirá. Y si es bueno para ti, si es bueno para tu ser, crecerá. Si es bueno para ti, si es bueno para tu ser, crecerá. Si es malo para ti, cesará. Así que lo que importa no es dejar, sino comprender.
Y yo lo voy a explicar un poquito energéticamente. La energía de la comprensión es una energía luminosa y la energía de la incomprensión es todo lo contrario. Entonces, cuando comprendemos, nosotros llevamos luz al asunto. Y entonces la energía de esa energía de luz suelta. Sí. Esos bloques, esas cosas empiezan a soltarse. Sí. Si nosotros no comprendemos con la energía de la comprensión, Lo agrandamos. no lo podemos soltar energéticamente. Lo agrandamos. Muy bien. ¿Por qué piensas en renunciar a la ira? ¿Por qué? Porque te han enseñado que la ira es mala, pero ¿has comprendido tú que es mala? ¿Has llegado a ti a una conclusión personal a través de tu propia indagación y de tu propio entendimiento de que la ira es mala? Si has llegado a esta conclusión a través de tu propia búsqueda interna, no habrá necesidad de dejarla porque ya habrá desaparecido. El hecho mismo de saber que es venenosa es suficiente. Inmediatamente eres un hombre diferente. Pero sigues pensando que en dejar, abandonar, renunciar, ¿por qué? Porque la gente dice que la ira es mala y simplemente estás influido por cualquier cosa que digan. Entonces sigues pensando que la ira es mala y cuando llega el momento sigues estando enfadado. Así es como se crea una mente doble. Sigues con la ira y sin embargo piensas que la ira es mala. Esto es inautenticidad. Si piensas que la ira es buena, entonces tenla y no digas que la ira es mala. O si dices que la ira es mala, trata de comprender si esto es algo de lo que tú mismo te has dado cuenta o si te lo ha dicho alguien. Todo el mundo está creando desdicha en torno a sí mismo a causa de los demás. Alguien dice que esto es malo y alguien dice que esto es bueno y siguen forzando estas ideas en tu mente. Los padres lo están haciendo, la sociedad lo está haciendo y llega un día en que únicamente estás siguiendo las ideas de otro. Y la diferencia entre tu naturaleza y las ideas de otros crea una división. Te vuelves esquizofrénico. Harás algo y creerás justo en lo contrario. Eso creará un sentimiento de culpabilidad. Todo el mundo se siente culpable. No es que todo el mundo sea culpable, sino que se siente culpable debido a este mecanismo. Dicen que la ira es mala. Todo el mundo te ha dicho que la ira es mala, pero nadie te ha dicho cómo saber qué es la ira. Todo el mundo dice que el sexo es malo. Han estado enseñando y enseñando que el sexo es malo y nadie dice qué es el sexo y cómo conocerlo. Pregúntale a tu padre y se pondrá nervioso y dirá, no hable de semejantes cosas, pero estas cosas son realidades. Ni siquiera tu padre pudo escapar de ello, de lo contrario, tú no habrías nacido. Tú eres una realidad desnuda y al margen de lo que tu padre diga sobre el sexo, no pudo escabullirse de él. Pero se pondrá nervioso si le preguntas, porque nadie le ha dicho a sus padres y nunca le dijeron por qué es malo el sexo. ¿Por qué? ¿Cómo saberlo? ¿Y cómo profundizar en ello? Nadie te lo dirá. Simplemente seguirán poniendo etiquetas a las cosas. Esto es malo y esto es bueno. Poner etiquetas crea desdicha y alimenta el infierno. Así que para cualquier buscador espiritual, para cualquier buscador auténtico, esto es algo básico. Hay algo que comprender, permanece la realidad. Con los hechos, trata de conocerlos, no permite que la sociedad fuerce su ideología en ti. No te mires a ti mismo a través de los ojos de los demás. Tienes ojos, no estás ciego y tienes la realidad de tu vida interna. Usa tus ojos. Eso es lo que significa considerar. Y si tú consideras, entonces esto no será un problema. Pero al hacer eso, uno a veces se siente enfermo y ansioso. Te sentirás así si no lo has comprendido en los hechos. Te sentirás ansioso porque es una represión sutil. Y ya sabes que la ira es mala. Si te digo que lo consideres,
Solo la consideras para poder renunciar a ella. Esta renuncia estará siempre presente en tu mente. Hubo alguien aquí, un hombre mayor de 60 años. Es un hombre muy religioso. Y no solo un hombre religioso, sino una especie de líder religioso. Ha estado enseñando a mucha gente y ha escrito muchos libros. Es un moralizador. Y ahora, a los 60 años, viene a mí y me dice, eres la única persona a la que le puedo decir mis verdaderos problemas. ¿Cómo puedo librarme del sexo? Y dice, y le he oído hablar de la desdicha del sexo. Ha escrito libros, ha torturado a sus hijos y a sus hijas. Si quieres torturar a alguien, la moralidad es el mejor truco, el más fácil. Inmediatamente creas culpabilidad en la otra persona. Esa es la tortura más sutil. Habla de Brahmacharya y crearás culpabilidad, porque es tan difícil ser un Brahmacharya, ser un célibe puro. Es tan difícil, y cuando hablas de Brahmacharya y el otro no puede serlo, se siente culpable. Has creado culpabilidad y ahora puedes torturar. Has degradado a la otra persona, la has hecho inferior. Ahora nunca se sentirá a gusto, tendrá que vivir en el sexo y se sentirá culpable. Pensará siempre que en el Brahmacharya y no sabrá qué hacer. Su mente pensará en Brahmacharya y su cuerpo vivirá con sexo. Entonces estará en contra de su cuerpo. Entonces pensará, no soy mi cuerpo, este cuerpo es malo. Y una vez que has creado culpabilidad en alguien, has destruido una mente, la has envenenado. El anciano vino y preguntó cómo podía librarse del sexo, así que le dijo primero que fuese consciente de esa realidad. Y él había desperdiciado mucho la oportunidad. Ahora el sexo será débil y la conciencia necesitará más esfuerzo. Cuando el sexo es violento y la energía está ahí y el sexo es joven, puedes ser consciente de él muy fácilmente. Es tan fuerte que resulta difícil vencerlo y conocerlo y sentir, que no resulta difícil verlo, conocerlo y sentirlo. Este hombre, a los 60 años ya débil, sin fuerzas, tendrá dificultades para ser consciente del sexo, para poder identificar dentro de sí mismo cuándo es una cosa y cuándo es otra. Cuando era joven pensaba en el Brahmacharya, no pudo haberlo vivido, tuvo 5 hijos. Entonces estaba pensando en el Brahmacharya y después aprovechando la oportunidad. Y ahora está pensando en qué hacer respecto al sexo. Así que le dije que fuese consciente de él, que olvidase sus enseñanzas y quemase sus libros y que no dijera nada a nadie sobre el sexo sin conocerlo. Él mismo. Le dije que fuera consciente del sexo. Así que él dijo, si trato de ser consciente, ¿en cuántos días me libraré de él? Así que es como funciona la mente. Está dispuesto incluso a ser consciente, pero solo para librarse de él. Así que le dije, si no eres consciente de él, ¿quién está decidido a librarse de él? ¿Cómo concluyes que el sexo es malo? ¿Lo das por sentado? ¿No es necesario descubrirlo dentro de ti mismo? No pienses en renunciar a nada. Renunciación hace referencia a que está siendo forzada por otros, sé individual. No permitas que la sociedad tenga demasiado dominio sobre ti. No seas un esclavo. Tienes ojos, tienes conciencia, puedes ver tu sexualidad, tu ira y otros deseos. Usa tu conciencia, usa tus ojos, sé consciente. Piensa en ti mismo como si estuvieras solo. No hay nadie que te enseñe. ¿Qué harás? Empieza desde el principio, desde el ABC, y entra en ti mismo. Sé totalmente consciente. No decidas, no tengas prisa, no saques conclusiones tan pronto. Si llegas a una conclusión mediante tu propia conciencia, esta conclusión misma se convertirá en una transformación. Entonces no sentirás ninguna ansiedad, entonces no habrá represión. Solo entonces puedes dejar algo. No estoy diciendo sé consciente para dejarlo. Recuerda, estoy diciendo si eres consciente puedes dejar cualquier cosa.
¿Por qué? Porque la realidad es que cuando el proceso es real, que involucra al cuerpo, para cuando esa información llega a la mente, es porque el cuerpo ya lo resolvió. Sí. Por eso transforma, o sea, cuando logras esa conciencia es porque el proceso natural lo hizo en tu naturaleza, no es algo que viene de afuera, es algo que va sucediendo adentro de uno, como un proceso, como una flor, como una flor en una planta, igual que eso. No hagas de la conciencia una técnica para dejar algo. Dejar es solo una consecuencia. Si eres consciente puedes dejar cualquier cosa, pero puede que decidas no dejarlo. No hay imperativo, porque puede que nunca decidas dejarlo. El sexo está ahí. Si te vuelves plenamente consciente de él, pueda que decidas no dejarlo. Si con plena conciencia decides no dejarlo, entonces el sexo tiene su propia belleza. Si con plena conciencia decides dejarlo, entonces tu renuncia también es bella. Intenta comprenderme. Todo lo que llega, todo lo que sucede a través de la conciencia es bello. Y todo lo que sucede sin la conciencia es feo. Es por eso que vuestros supuestos brahmacharis, monjes célibes, son básicamente feos. Toda su forma de vida es fea. Ese celibato no ha llegado como una consecuencia, no es una propia búsqueda. Ahora observa a una persona como D.H. Lawrence. Su sexualidad es bella, más bella que la renunciación de vuestros monjes célibes, porque su sexualidad tiene plena conciencia. A través de la búsqueda interna ha llegado a la conclusión de que va a vivir con sexo. Ha aceptado el hecho, ya no hay pega, ya no hay culpabilidad, más bien el sexo se ha vuelto glorioso. De modo que un D.H. Lawrence, plenamente consciente del sexo, aceptándolo, viviéndolo, tiene su belleza propia. Un Marajiva, plenamente consciente del hecho y luego decidiendo dejarlo, prescindir de él, tiene una belleza propia. Ambos son bellos, pero la belleza no proviene del sexo y no proviene de dejarlo, la belleza proviene de la conciencia. Esto también debe ser recordado constantemente, que puede que tú no llegues a la misma conclusión de que Buda. No hay ningún imperativo. Puede que tú no llegues a la misma conclusión que Marajiva. No hay ninguna condición necesaria. Si hay alguna condición necesaria, hay solo una, y es la de la conciencia. Cuando eres plenamente consciente, cualquier cosa que te sucede es bella, es divina. Mira a los sabios del pasado. Shiva sentado con Parvati. Parvati está sentado en su regazo con un gesto de profundo amor. No puedes concebir a Marajiva en semejante actitud, imposible. No puedes concebir a Buda en semejante actitud, solo porque se representa a Rama con Sita. Los jainas no pueden aceptarlo como un avatar, como una encarnación divina, porque aún está con mujeres. Porque para esta rama del hinduismo, las mujeres son, son tabú, son más, ¿cómo se dice? Inferiores. Exacto, sí. Entonces, si hay una deidad que está con una mujer, lo consideran que es inferior, que no llegó a ser tan... Sí, no llegó a ser deidad. Muy bien, pero es un gran hombre, pero todavía es un hombre porque está con una mujer. Si está la mujer, no puedes ir más allá del hombre, la contraparte está ahí. Así que todavía eres un hombre, por supuesto. Rama fue un gran hombre, pero no ha ido más allá del hombre, dicen los jainas. Si preguntas a los hindúes, descubres que ellos no han hablado en absoluto de Mahavira. Ni siquiera han hablado de él, ni siquiera lo han mencionado en sus libros, porque para la mente hindú, el hombre solo, sino una mujer, es una mitad o un fragmento, no una totalidad.
Rama solo no es la totalidad, de modo que los hindúes dicen Sri Ram, ponen primero a la mujer, nunca dirán Ram Sita, dirán Sri Ram, dirán Radha Krishna, pondrán primero a la mujer por una razón básica, porque el hombre nace de la mujer y el hombre solo es una mitad, con la mujer se vuelve entero. De modo que ningún dios hindú está solo, la otra parte, la otra mitad está ahí. Sri Ram es una realidad del todo. Radha Krishna es el todo, Krishna solo es una mitad. No hay necesidad de que Rama deje a Sita y no hay necesidad de que Krishna deje a Radha. ¿Por qué? Son plenamente conscientes. No puedes encontrar a un hombre más consciente que un hombre más despierto que Shiva, pero él está sentado con Parvati en su regazo. Eso crea problemas. ¿Quién tiene razón? ¿Tiene razón Buda o tiene razón Shiva? Se crea un problema porque no sabemos que todo el mundo florece individualmente. Tanto Buda como Shiva son plenamente conscientes. Pero a Buda le sucede que abandona algo en esta plena conciencia. Esa es su elección. A Shiva le sucede en su plena conciencia que lo acepta todo. Ambos están en el mismo punto de realización, de conciencia, pero su expresión es diferente. Así que ni caigas en ningún arquetipo. Nadie sabe lo que sucederá cuando te vuelvas consciente. No decidas antes de hacerte consciente que vas a dejar esto y aquello. No decidas, nadie sabe lo que pasará. Espera, sé consciente y deja que florezca tu ser. Nadie sabe lo que sucederá. Hay con todo el mundo una posibilidad desconocida de florecimiento y no necesitas seguir a nadie porque todo seguimiento es peligroso, destructivo. Toda imitación es un suicidio. Espera. Estas técnicas son solo para hacerte consciente. Y cuando eres consciente puedes dejar cualquier cosa o puedes aceptar cualquier cosa. Cuando no eres consciente, recuerda lo que está sucediendo. Ni puedes aceptar ni puedes dejar. Tienes sexo. Ni lo puedes aceptar totalmente y olvidarte de él, ni lo puedes dejar. Yo digo que o lo aceptas o lo olvidas. O lo dejas y lo olvidas. Pero no puedes hacer ninguna de las dos cosas, estarás siempre haciendo las dos cosas. Lo aceptarás y luego pensarás en dejarlo. Y esto es un círculo vicioso. Cuando hayas realizado el acto sexual, durante unas pocas horas o unos pocos días pensarás en dejarlo. En realidad, no estás haciendo otra cosa que recobrar energía. Cuando hayas recobrado energía, volverás a pensar en hacerlo. Y esto continuará durante toda tu vida, ha sido así durante innumerables vidas. Cuando te vuelves plenamente consciente, puedes decidir, o lo aceptas y entonces esa aceptación confiere una belleza, o lo dejas y entonces ese abandono también es bello. Una cosa es segura, cuando eres consciente te puedes olvidar de ello, de una manera o de la otra, entonces no es un problema. Tu decisión es total y el problema cesa, pero si sientes alguna ansiedad, esto significa que no has considerado, no has sido consciente. Así que sé más consciente, considera más el hecho, más profundamente, más individualmente, sin las conclusiones de otros. Tercera pregunta, la voy a leer porque es cortita. Dice, cuando un impulso es auténtico, ¿soy inconsciente? ¿Cómo puedo practicar la técnica de para, que son las que explicamos, leímos ya en los capítulos anteriores? Dice, esta es una pregunta muy significativa, dice, es fácil para cualquier cosa cuando eres falso. Y es difícil parar cualquier cosa cuando eres auténtico. Dice, esta es una pregunta, lo voy a volver a leer porque creo que lo leí mal, dice, cuando un impulso es auténtico, soy inconsciente. ¿Cómo puedo practicar la técnica de para? Dice, contesta. Esta es una pregunta muy significativa. Es fácil parar cualquier cosa cuando eres falso.
Y es difícil parar cualquier cosa cuando eres auténtico. Cuando la ira es real, te olvidarás de la técnica de para. Cuando la ira sea falsa, te acordarás. Pero cuando la ira es falsa, no tiene sentido porque no hay energía. Puedes pararlo, pero es inútil. Cuando la ira es real, solo entonces hay energía. Y si paras, la energía dará un giro interno. Así que, ¿qué hacer? Yo acá les voy a explicar a los que nos están escuchando que él cuando habla de falso es que habla de la parte intelectual. Cuando uno lo está sintiendo, nosotros hoy en día a esas emociones las llamamos psicoemoción, que no estamos hablando de la emoción verdadera, de la emoción real verdadera que está sintiendo el cuerpo. Hoyo está hablando de falso, como cuando nosotros explicamos que la psicoemoción la está creando la mente. Entonces no tiene, por más que se sienta en el cuerpo, no tiene el sustento de la energía verdadera del cuerpo. No salió del cuerpo. Exactamente. La mente la está induciendo y está tiñendo el cuerpo. Sí. Bien. Así que, ¿qué hacer? Dice, no intentes ser consciente de la ira directamente, sino de cosas más fáciles. Estás andando. Sé consciente de ello. No empieces con la ira. Empieza con cosas más fáciles. Estás andando, sé consciente de ello, no hay problema. Luego de repente para tu caminar. Empieza con cosas fáciles y luego sigue con algo más profundo, más complejo. No empieces con cosas complejas, no te lances al sexo inmediatamente. Es más sutil y necesitarás una conciencia más profunda para ello. Así que primero crea conciencia con cosas fáciles. Estás andando, estás tomando un baño, tienes sed, tienes hambre. Empiezas con estas cosas. Todas ellas son muy corrientes. Estabas a punto de decirle algo a alguien incluso en mitad de una frase. Ibas a contar una historia que has contado 1000 veces y has aburrido a todo el mundo con ella. Estabas empezando una y otra vez hablar. Había una vez un rey. Empieza con cosas fáciles y cosas más fáciles. Está hablando de aprender a hacerse caso a uno mismo. Claro. Sí. Sí, bueno, pero uno de los grandes problemas que se observan hoy en día en las personas, que yo lo llamo inmadurez, que todavía no ha completado su madurez, es que la persona no se puede hacer caso a sí mismo. Claro. Y no se puede hacer caso a sí mismo con cosas fáciles y no se puede hacer caso a sí mismo con cosas difíciles. ¿Sí? Pues sí, ¿cómo no se puede hacer? No, la gente me dice, y yo quería hacer tal cosa, pero no tenía ganas. Digo, ¿qué tiene que ver que si tenés ganas o no? Si vos tomaste la decisión de que mañana te vas a levantar temprano, te tenés que levantar temprano, te tenés que hacer caso a vos mismo. Es autoengaño. Sí, porque además todo lo que existe en el mundo es un vínculo de confianza. Si mi mente no puede confiar en mí, yo no puedo confiar en mi mente, si yo no puedo confiar en que llegamos a una conclusión, que la podemos meditar, que la podemos pensar y que después la vamos a ejecutar de la mejor manera, ¿cómo puedo confiar en mí misma? No puedo confiar. Imposible. Entonces, si no puedo confiar en mí mismo, siempre el poder está en los demás. En los demás, sea la vida, el gobierno, una creencia, una idea. El culpable afuera, Sí. yo soy la víctima. Claro. Bien, entonces, dice, hay una mosca sobre tu cabeza y estabas a punto de espantarla con la mano, deja que se quede la mosca, deja tu mano parada, hazla con cosas fáciles para que tengas la sensación, la percepción de parar con conciencia, luego pasa a cosas más complejas. Otra cosa que también voy a decir, que esto es un camino, esto no es una técnica que uno la resuelve y ya está, y ya lo resolví, ya está, no es la pastilla mágica. Esto lleva, a veces hay cosas que llevan años de lograr en el camino del autoconocimiento. La ira es algo muy complejo, empieza con algo mecánico. Todos los días te levantas de la cama por la mañana, ¿lo has observado? ¿Te levantas todos los días de la misma manera? Si tu pie derecho sale antes, sale siempre antes, mañana por mañana. Cuando esté saliendo el pie derecho, y haz que salga a la izquierda. Yo me acuerdo de un ejercicio que yo le daba hace muchos años a las personas,
porque todo esto para nosotros ya lo hemos trabajado desde hace muchos años. Yo para que tomaran conciencia de lo que es un condicionamiento, lo difícil que es vencer un condicionamiento, yo les decía, si te peinás con la izquierda, peinate con la derecha. Si comés con la izquierda, comé con la derecha. Para que te des cuenta lo terriblemente difícil que es aprender a hacer algo diferente. Sí, no es tremendo. Así como tenemos estos condicionamientos que los podemos ver en lo físico, tenemos estos condicionamientos mentales y todavía más profundo tenemos estos condicionamientos energéticos. Entonces, de ninguna manera uno puede realizar fácil los cambios. No puede ser tan fácil como ahora no lo tenés más y ya está. Sí, hay que aprender a hacer algo de una manera diferente, como aprender un idioma nuevo. Sí. Uno puede aprender palabras sueltas de un idioma nuevo, Sí. pero aprender a hablar y a pensar en un idioma nuevo no lleva mucho tiempo. No es que sea fácil o difícil, lleva tiempo. Y práctica. Bien, hazlo con cosas más fáciles, entonces no hay nada que sacrificar excepto un hábito. Siempre que empiezas a andar con el pie derecho, para cualquier cosa se puede usar. Encuentra algo, cuanto más fácil mejor, y cuando dominas las cosas fáciles y puedes parar de repente, y conoces la sensación de la conciencia, llega a ti una calma repentina. Por un segundo, explota un silencio interno. Gurdjieff solía adiestrar a sus discípulos en cosas muy fáciles. Por ejemplo, dices algo, inclinas la cabeza. Entonces él te dirá, di lo mismo, pero no inclines la cabeza. Es un hábito mecánico. Estoy diciendo algo y hago un gesto con la mano. Gurdjieff diría, no hagas ese gesto cuando lo digas. Recuérdalo. Haz cualquier otro gesto, pero recuerda únicamente esto. Cuando estés diciendo esto, no hagas ese gesto. Sé consciente de ello. Usa cualquier cosa. Yo ahora me estoy acordando, no sé por qué me vino a la memoria. Cuando yo di, que capaz que los vuelvo a ofrecer, los cursos de la abundancia que mandaba por... Sí. Bueno, había uno de los últimos ejercicios, tenía que ver con el tema de la respiración. De respirar de determinada manera, que era muy sencillo. Yo me acuerdo que una persona me dijo, hoy me di cuenta que la única cosa que yo hice consciente el día de hoy fue respirar. Todo lo demás de su vida fue un acto mecánico. Sí. Con ese ejercicio, que era uno de los últimos, esa persona se dio cuenta cosas que yo le quería transmitirle, no sabía cómo hacerlo. Bueno, de alguna manera ese ejercicio a esa persona le hizo dar conciencia de que todo lo que hacía en su vida era mecánico. Sí. Lo que sentía, lo que pensaba, lo que creía, y con ese ejercicio empezó a hacer un proceso interno, absolutamente interno y absolutamente personal, de empezar a repasar las cosas que creía y las cosas que no creía. Bueno, esto es cuando Osho dice que algo es falso. Sí. Es algo que nos metieron y que uno adhiere, pero que uno no las pensó desde el presente, hoy, en día. Hace muchos años, una vez también trabajando con estos temas, le pregunté a una persona, le dije, decime una comida que no te guste. Y me dijo, no me gusta el mondongo. Muy bien, le dije yo, perfecto. ¿Cuántos años tenés? En ese momento la persona tenía cerca de 40 años. Vamos a pensar en 40 años. Y yo le dije, muy bien, ¿cuándo fue la última vez que probaste el mondongo? Y me dijo, cuando era chica. Entonces, ¿cómo sabes hoy? ¿Sí? Esto es otro condicionamiento. Hoy. ¿Lo volviste a probar? No. Y la persona me dijo, si solo pensarlo me da asco. Digo, ¿y es el asco de tu mente o es el asco de tu cuerpo? Chan. Porque es para el trabajo interno de cada persona. Pero más vale.
Eso es el trabajo interno de cada persona. Muy bien. Entonces, usa cualquier cosa. Siempre empieza la conversación con una frase concreta. Dice, no empieces así. Alguien dice algo y tienes una respuesta mecánica. No respondas de esa manera. Di otra cosa. O si has empezado a decir lo que siempre pasa, para a la mitad. Pero para con una sacudida. De repente, prueba esto y solo cuando sientas dominio pasa a cosas más complejas. Este es uno de los trucos básicos de la mente que te dirá siempre que te lances a cosas complejas, entonces fracasas. Dice, entonces nunca lo vas a intentar, nunca lo intentarás de nuevo. Sabes que no puede hacerse, esto es un truco de la mente dirá muy bien, ahora ya sabes que el ejercicio de parar será un fracaso y cuando estás enfadado, caliente y enfadado y ya no lo volverás a intentar. Dice, inténtalo con cosas frías, no pases a lo caliente y cuando puedas hacerlo con cosas frías, entonces pasa a las calientes. Siente el camino con pasos graduales y no te precipites, de lo contrario no se logrará nada. Muy bien. Sí, muy profundo. Muy bien. Pero hay que internalizarla y practicarla. Claro, es una práctica. Sí, sí. Es una práctica. Y como yo lo voy a decir hasta el cansancio, si el alma no está irradiando la energía para que el ego le interese, Imposible. imposible. Muy bien. Hasta el próximo encuentro.